¿Qué es la masculinidad? ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? ¿Cómo plantea la manósfera la idea del hombre y de la mujer? ¿Qué es la manósfera? ¿El feminismo es una amenaza para el hombre? ¿Es una amenaza para lo masculino o es una amenaza para un rol tradicional de hombre y un rol tradicional de masculinidad? El artículo Saca el siglo XX de tu vida, un análisis de la manósfera discursiva, construcciones de género en Twitter, publicado en 2021 y desarrollado por Catherine Hopton y Susan Langer, ambas de la Manchester Metropolitan University del Reino Unido, examinó el contenido de Twitter en torno a dos elementos claves del activismo en línea de la manósfera: el acoso a las mujeres por un lado y el desarrollo de un discurso que presenta el feminismo como una amenaza para los hombres. El objeto finalmente de este artículo fue comprender cómo la manósfera, que la vamos a definir, construye la masculinidad y la feminidad. La investigación se divide en dos conjuntos de datos que representan diferentes facetas del activismo antifeminista. El primer grupo, llamado por las autoras misoginia operativa, en el primer grupo, se analizó el acoso dirigido a la crítica de videojuegos a Anita Sarkeesian. Fue un hecho muy famoso en su momento, por el año 2015, en un caso conocido como Gamergate por el hashtag que motivó a la gente que cuestionó a Sarkeesian, que justamente era Gamergate. Fue una campaña bastante fuerte contra esta activista. Anita Sarkeesian es una crítica cultural y creadora del Feminist Frequency. Ella publicó en ese momento, en esa época, 2014-2015, una serie de videos llamados Tropos contra mujeres en los videojuegos y cuestionaba de alguna manera el sexismo en la industria del juego, el jueguito electrónico. Por esas publicaciones recibió un acoso masivo y fuertísimo en redes sociales, coordinado en muchos sentidos, sobre todo de varones. Sin embargo, también justamente por ese acoso, recibió apoyo de múltiples personalidades, entre ellas el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, e incluso fue nombrada entre las mujeres más influyentes de la revista Time en el año 2015. El grupo 2, llamado por las autoras charla rutinaria, gira alrededor de publicaciones que tuvieron los hashtags MGTOW, feminazis, MRA o Feminism Answer. En total se recabaron 847 tweets que respondían a estos hashtags. La idea de las autoras era capturar la ideología de la manósfera tras el surgimiento del movimiento Me Too. El estudio puso especial énfasis en la comunidad MGTOW, fue uno de los hashtags que mencioné recién, que quiere decir Men Going Their Own Way. Es uno de los movimientos que integra la manósfera y que justamente buscan reivindicaciones para lo masculino. En la manósfera, además de el MGTOW, las autoras también identificaron otra comunidad que se llamaba Pickup Artists. En otros estudios posteriores, incluso a 2021, también se empieza entre otras comunidades que integran la manósfera, también se reconocen a los incels. ¿Qué es la manósfera? Las autoras definen a la manósfera como una red de comunidades en línea unificadas por una visión del mundo antifeminista. En su análisis, las autoras introducen el concepto de masculinidad con derecho, que está relacionado a la sensación de pérdida de estatus y poder que experimentan ciertos grupos de hombres frente a los avances del feminismo. Además, Hopton y Langer exploran también la masculinidad geek, que bajo una apariencia de marginalidad son masculinidades que también reafirman jerarquías de género a través del dominio tecnológico. Para llevar a cabo su trabajo, las autoras realizaron un análisis discursivo cualitativo basado específicamente en la propuesta metodológica de Potter y Wethergel de 1987.
y los resultados fueron los siguientes. El primero, según las autoras, fue la cooptación de los discursos de opresión. Hopton y Langer afirman que esta estrategia invierte la lógica de los discursos de derechos civiles, en especial el del feminismo, victimizando al hombre. Va a ser un recurso que vamos a ver muchas veces en este tipo de artículos, que analizan este tipo de discursos, ¿no? La manósfera, dicen ellas, se apropia del lenguaje de las víctimas para enmarcar a los hombres como los verdaderos oprimidos por un gobierno del gran papi, Big Daddy Government, teóricamente alineado con el feminismo. De esta forma, construyen una especie de poder opresivo contra el hombre. Sitúan al hombre dentro del espectro de la víctima, del oprimido, y eso justifica de algún modo el derecho a quejarse o a correr incluso ciertos límites, porque ya no es el opresor, sino que es el débil, es el oprimido. Entre otros, algunas publicaciones, algunos tweets que destacan ellas como en su análisis, dicen lo siguiente, por ejemplo, MGTOW, que es este movimiento de hombres, dice un tweet, es la respuesta para mantenerse libre y no ser esclavos desechables de las mujeres occidentales y de su Big Daddy Government. Otro, este tiene más que ver con una ubicación del hombre como si fuera un esclavo, es decir, como un oprimido, oprimido por las feministas y por el gobierno que teóricamente protege a las feministas. Al situar al gobierno también como ente protector, es la mejor manera que encuentran, creo yo, para justamente victimizar al hombre. Si el gobierno, que es el ente más poderoso, el conjunto de instituciones más poderosas, está con las feministas, entonces yo como varón soy la víctima. Otros tweets que destacan las autoras, estos ya en resistencias directa con el Me Too, usaban etiquetas como him too o men too, dicen lo siguiente. Por ejemplo, uno de ellos, las acusaciones enconadas y no verificadas sirven para destruir a un enemigo seleccionado. Me Too no es para todos y luego usa todos los hashtags him too, not me too, men too, MGTOW, due process, etc. Entre otras cosas, lo que dicen estos textos, lo que reclaman estos textos es que no todos los hombres somos iguales. Es un recurso también que usa mucho el hombre para separarse de algún modo de las acusaciones, pero además en estos movimientos se convierte de nuevo en un elemento de victimización. Entonces yo como hombre que nunca hice nada, soy oprimido por un poder mayor que es el poder de las mujeres que viven acusando. Otro tuit, simplemente mienten e inventas cosas. Fíjense, false rape, dice violación falsa. Uno de los hashtags, fíjense que hay ya dejamos de quejarnos de que yo no soy parte de Me Too, sino que directamente reclamamos que ese tipo de acusaciones son inventadas. Las acusaciones de abuso que hacían muchas mujeres, que hicieron muchas mujeres, sobre todo a partir del Me Too, y yo también, ellos empezaron a cuestionar ese tipo de acusaciones. Pero uno de los ejemplos más fuertes es la creación del concepto de esto de abuso por divorcio, que equipara un proceso legal con un acto de violencia para deslegitimar las denuncias reales de violencia de género. Fíjese hasta dónde llega, es decir, se acusa a las mujeres de hacer semejante tipo de denuncia solamente por obtener un mejor acuerdo de divorcio. Feminidad tóxica, que era uno de los hashtags analizados también, dice este tweet. Hashtag feminidad tóxica, empecemos. Las mujeres obligan a los hombres a vivir en unión libre, a ser padres y luego le piden el divorcio. Ultrajan y utilizan al Estado para secuestrarlos cuando son niños y quitarles sus derechos como padres. O sea, fíjense cómo invierte convierte al victimario en víctima y a la víctima en victimario, porque ya no están defendiendo a hombres que teóricamente yo no soy parte del Michu, que es lo que decían muchos hombres, no todos somos iguales, etcétera, sino que está defendiendo a los hombres acusados. Recordemos que este era el primer resultado, que era la cooptación de los discursos de opresión, es decir, invertir justamente esta sensación de victimización. En la segunda estrategia que identifican las autoras en su análisis es el poder de nombrar, naming power. Siguiendo con la táctica de victimizar, estos grupos sitúan a hombres poderosos acusados de abusos como víctimas. Entre ellos, por ejemplo, defienden a Bill Cosby
que fue condenado por dopar y abusar de decenas de mujeres, y Michael Jackson, acusado de también abuso de menores. Por otro lado, estos grupos denigran a los hombres que no se alinean con la ideología con epítetos como Sims o Soy Boys, y a las mujeres las mencionan con términos deshumanizantes como doble X, Women's o Wagmen, ¿sí? Esto es, tratan de demostrar cómo el uso de las palabras, sea con hashtag o no, pero es decir, la importancia de ponerle un nombre, de poner una etiqueta, tanto a los hombres que no responden a su misma ideología, como a las mujeres, sobre todo a las mujeres feministas. Otra estrategia es, que una de las más aberrantes, es la justificación del abuso a partir de esta idea del imperativo biológico. Ellos le llamaban el pene autónomo, es decir, que el órgano reproductor masculino de alguna manera responde a una necesidad biológica y actúa por sí mismo, deslindando de alguna manera de responsabilidad de semejante acto al sujeto que porta ese órgano reproductor. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es una de las recursos argumentales que usaban estos grupos? Y es que no es el hombre el que actúa, sino que es su biología. Entonces, por lo tanto, el abuso no es un abuso en sí, no es responsabilidad del hombre, sino que es un mandato biológico. Si a ello sumamos la reducción de la mujer a un epíteto, a una palabra, a una cosificación, entonces tenemos el combo completo. Un hombre que actúa por biología ante un objeto. ¿Sí? Una vez que superan los resultados, el artículo se dedica a lo que se llama la discusión, que es un poco las reflexiones que hacen los autores sobre cualquier artículo académico y que constituyen el cierre. Ya no son conclusiones, sino discusiones, porque la idea es abrir al debate. En este sentido, las autoras tienen una serie de reflexiones sobre los resultados que habían encontrado. Y dicen lo siguiente. En primer lugar, destacan las contradicciones internas de estos grupos. Dicen, las masculinidades promovidas por la manósfera están llenas de tensiones irresolubles. Sus miembros se presentan simultáneamente como víctimas oprimidas y al mismo tiempo como agentes poderosos y dominantes. O sea, por un lado, en la masculinidad, el masculino, el hombre, es una víctima de un poder superior, el gobierno, el papi gobierno, pero por otro lado, representa lo más poderoso. Entonces, o sos el más poderoso o sos oprimido. Es como que hacen un juego con eso. Además, sus identidades, las de los integrantes de la manósfera, dependen relacionalmente de las mujeres a las que afirman querer erradicar de sus vidas. Entonces, la idea de antifeminismo, las autoras la relacionan incluso como antimujeres, en algún punto quieren quitar lo femenino del mundo, pero al mismo tiempo toda su ubicación, toda su construcción identitaria, toda su identidad depende, se relaciona o tiene como referencia directa a la mujer y hasta con el propio feminismo. Entonces, ellas hablan tanto esta idea de hombre débil y hombre fuerte, y esta idea de no quiero la mujer, pero sin mujer no tengo identidad porque mi contrapartida como identidad, mi antiidentidad es la mujer, muestran una profunda incoherencia ideológica. Por otro lado, destacan la interdependencia de la manósfera, que son muchos grupos, le comentaba que otras investigaciones comentan a los incels, acá hablan de los PUA o del MGTOW, pero en realidad hay muchísimos más. Lo que destacan las autoras es que estas comunidades que operan dentro de la manósfera no operan de forma aislada, sino que son funcionalmente interdependientes y por eso se las puede ubicar dentro de un mismo bloque, que se podría llamar, o un mismo conjunto, que es justamente la manósfera, como el espacio del hombre. Mientras unos se centran en el adoctrinamiento ideológico que supuestamente hace el feminismo de la gente, otros ejecutan directamente acoso, como el Gamergate que sufrió la activista hace unos años, ambos creando un ecosistema que amplifica y difunde de forma muy eficaz, justamente por esta coordinación que tienen los grupos, la misoginia. Por otro lado, se refieren a la trascendencia del mundo virtual al material. Recordemos que es año 2021. La violencia discursiva en línea, dicen ellas, descrita como manspreading digital, no se queda en el plano simbólico, sino que se traduce en amenaza y en acciones concretas en el mundo real, como el doxing, el doxear, que es la publicación de información privada, o el swatting, que son falsas alertas a la policía, creando un clima de riesgo tangible para las mujeres. El objetivo no es solamente
reivindicar su masculinidad, sino asustar sobre todo a las mujeres que son activistas o que de alguna manera les discuten. Por último, el impacto cultural. Estos discursos, dicen las autoras, no están confinados a nichos de Internet, sino que se filtran en la cultura general, contribuyendo a normalizar una reacción violenta anti-abuso, anti-rape backlash, que socava los avances, dicen las autoras, en la concienciación sobre violencia de género. La cuestión es que queda abierta el debate, es cómo operan estas organizaciones, si alguien ha tenido de algún modo experiencia directa con algún tipo de publicación o ha sido víctima de algún tipo de campaña que pueda ubicarse dentro de la manósfera, cómo entienden a la manósfera, si creen que está bien definida, si la definirían de otra forma, si creen que existe la manósfera, si realmente creen que hay coordinación entre los grupos que rechazan al feminismo, entre los movimientos antifeministas. Hoy, 5 años después, todos estos grupos son muchísimos más poderosos, son mainstream en Argentina, en Estados Unidos, ahora en Chile, en Perú, en la mayoría, en muchos de los países de esta parte del mundo, por lo menos también en Europa, son gobiernos. Hay muchos gobiernos que reivindican todas estas discursos y estas estrategias. Por lo tanto, la pregunta es, entre otras las que veníamos haciendo, es si creen que la manósfera es un fenómeno, si lo ven como un fenómeno, si lo entienden de esta manera o si ampliarían el concepto. En otros artículos vamos a ir hablando, por supuesto, de la manósfera, que es uno de los grandes temas para entender el conservadurismo.